Hola, buenas noches. Aquí en Libros y Perretes voy a comenzar a leer un libro que me han recomendado mucho, que es La ladrona de libros. El- es de Marcus Zusak. Es de género novela histórica, de subgénero ficción para jóvenes y ficción histórica. Y los temas principales son de la Segunda Guerra Mundial, muerte y Alemania nazi. La ladrona de libros, su título original en inglés es The Book Thief, es una novela de Marcus Zusak que está publicada en 2005. Se llevó el premio Michael L. Prince en 2007 y para septiembre de 2009 había estado 105 semanas en la lista de superventas juveniles en New York Times. 2013 esta obra fue llevada al cine, dirigida por Brian Percival. La trama de la película presenta numerosas diferencias secundarias con el argumento del libro. Tiene buena pinta, la verdad. O sea, voy a empezar a leerlo con vosotros. Normalmente suelo leer directamente en voz baja, o sea, para mí. Esta es la primera vez que me estreno con este libro. Me lo han recomendado una chica con la que comentamos distintos temas y tal. Hablo de libros con ella y tal. Y esto es un tema que se ha perdido a lo largo del tiempo, que es lo del famoso lo del club de la lectura, que a mí me encantaba. O sea, si alguien me escucha, a mí me encantaría que me fuerais recomendando libros para ir leyendo. O sea, es una maravilla, es como que te evade, luego ves las películas y te dan ganas de llorar, lógicamente, porque de los libros a las películas hay un trecho enorme. Entonces, en este caso, primero voy a leerme el libro y después ya veré la película a ver qué tal. Mientras tanto, mis perretes están fritos y es el único momento donde yo puedo grabar esto por la noche, porque si no los tengo aquí jugando, ladrando y de todo y requiriendo toda mi atención. Así que vamos a empezar con el prólogo, que además tiene como unos dibujitos súper monos, pero vamos a ver. Dice, una montaña de escombros, donde nuestra narradora se presenta a sí misma. La muerte y tú. Primero los colores, luego los humanos. Así es como acostumbro a ver las cosas, o al menos así intento verlas. Un pequeño detalle, morirás. Anda, que andamos bien con el libro así. Vamos a ver. Sinceramente, me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad, pero a casi todo el mundo le cuesta creerme, por más que yo proteste. Por favor, confía en mí, de verdad, puedo ser alegre, amable, agradable, afable, y solo son las palabras que empiezan por A. Pero no me pidas que sea simpática, la simpatía no va conmigo. Respuesta al detalle anteriormente mencionado. ¿Te preocupa? Insisto, no tengas miedo. Si algo me distingue es que soy justa. Por supuesto, una introducción, un comienzo. ¿Qué habrá sido de mis modales? Podría presentarme como es debido, pero la verdad no es necesario. Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables. Por ahora baste con decir que tarde o temprano apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomaré tu alma en mis manos. Un color se posará sobre mi hombro y te llevaré conmigo con suma delicadeza. Cuando llegue el momento de encontrarte, no, cuando llegue el momento te encontraré tumbado. Pocas veces encuentro a la gente de pie y tendrás el cuerpo rígido. Esto tal vez te sorprenda. Un grito dejará su rastro en el aire. Después solo oiré mi propia respiración y el olor y mis pasos. Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color, aspiro el cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es tan fácil y me veo arrastrada hacia los supervivientes, que siempre se llevan la peor parte. Los observo mientras andan tropezando en la nueva situación, la desesperación y la sorpresa. Sus corazones están heridos, sus pulmones dañados. Lo que a su vez me lleva al tema del que estoy hablándote esta noche, o esta tarde, o a la hora o el color que sea. Es la historia de uno de los perpetuos supervivientes, una chica menuda que sabía muy bien qué significaba la palabra abandono, junto a las vías del tren. Si a la ladrona de libros, vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco, un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías.
Pues yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color y personalmente no creo que te convenga discutir conmigo. Un anuncio reconfortante. Por favor, a pesar de las amenazas anteriores, conserva la calma. Solo soy una fanfarrona, no soy violenta, no soy perversa, solo lo que tiene que ser. Sí, era blanco. Daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve, que se la hubiera puesto como tú te pones un jersey. Las pisadas junto a las vías de tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Como debes de imaginar, también había muerto. Alguien había muerto. No podían dejarlo tirado en el suelo. Por el momento no era un gran problema, pero la vía pronto quedaría despejada y el tren tenía que continuar la marcha. Había dos guardias. Había una madre con su hija. Un cadáver. La madre, la niña y el cadáver estaban quietos y en silencio. ¿Y qué quieres que haga? Uno de los guardias era alto y otro bajo. El alto siempre hablaba primero, aunque no era el jefe. Miró al bajo y rechoncho de cara rubicunda. No podemos dejarlo así, ¿no crees? Respondió. El alto estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué no? El más bajito estuvo a punto de estallar. Spinks, tú. ¿Eres tonto o qué? Gritó a la altura de la barbilla del alto. La repugnancia le inflaba las mejillas. La piel se le tensaba. Vamos, ordenó avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargamos a los tres. Ya informaremos en la siguiente parada. En cuanto a mí, ya había cometido el más elemental de los errores. No encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma. Hasta ese momento lo había hecho todo bien. Había estudiado el cielo cegador, blanco como la nieve, al otro lado de la ventanilla del tren en movimiento. Prácticamente lo había inhalado, pero aún así vacilé. Me dejé doblegar. La niña llamó mi atención. La curiosidad pudo conmigo y, resignada, me quedé el tiempo que me permitió mi apretada agenda y observé. 23 minutos después, cuando el tren ya se había detenido, bajé con ellos. Llevaba en brazos una pequeña alma. Me quedé un poco apartada, a la derecha. El eficiente dúo de los guardias se volvió hacia la madre, la niña y el pequeño cadáver. Recuerdo con claridad que ese día podía oír mi respiración alta y fuerte. Me sorprende que los guardias no advirtieran mi presencia pasar a su lado. El mundo se estaba hundiendo bajo el peso de la nieve. La pálida y famélica niña estaba a unos 10 metros a mi izquierda, aterida. Le castañeaban los dientes. Tenía los brazos cruzados y congelados. Las lágrimas se habían helado sobre el rostro de la ladrona de libros. El eclipse. Era el momento de mayor oscuridad antes del alba. Esta vez yo había ido por un hombre de unos 24 años. En cierto modo fue hermoso. El avión todavía tosía. El humo se le escapaba por los pulmones. Se abrieron tres grandes zanjas en el suelo al estrellarse. Las alas se convirtieron en brazos amputados. Se acabó el revoloteo, al menos para ese pajarillo metálico. Otros pequeños detalles. A veces llego demasiado pronto, me adelanto. Y hay gente que se aferra a la vida más de lo esperado. Al cabo de unos pocos minutos el humo se extinguió. Primero llegó un niño con respiración agitada y lo que parecía una caja de herramientas. Turbado, se acercó a la cabina y miró en el interior para ver si el piloto seguía vivo. En ese momento así era. La ladrona de libros llegó unos 30 segundos después. Había pasado los años, pero la reconocí. Estaba jadeando. El niño sacó un oso de peluche de la caja de herramientas, metió la mano en la cabina a través del cristal hecho añicos y lo dejó sobre el pecho del piloto. El osito sonriente se acurrucó entre el amasijo de carne y sangre. Minutos después probé suerte. Le había llegado la hora. Entré, liberé su alma y me la llevé con delicadeza. Allí solo quedó el cuerpo, un olor a humo cada vez más leve y el sonriente oso de peluche. Cuando empezó a llegar la gente, todo había cambiado, por supuesto. El horizonte empezaba a dibujarse al carboncillo. Apenas quedaba un suspiro de la oscuridad de antes, que se difuminaba con rapidez. Ahora el hombre tenía un color hueso. La piel parecía un esqueleto, un uniforme arrugado. Tenía los ojos castaños, la mirada fría, como dos manchas de café. Y el último trazo de negro dibujó una forma extraña y a la vez familiar, una firma. La gente hizo lo que suele hacer. A medida que me abría paso entre la multitud veía a todo el mundo jugueteando con el silencio imperante, un pequeño revoltijo de gestos descoordinados y frases apagadas mientras daban una tímida y callada media vuelta. Cuando volví la vista atrás, hacia el avión,
El piloto boquiabierto parecía sonreír. Un último chiste morboso. Otro remate final típico de los humanos. Permaneció amortajado en su informe mientras la luz grisácea desafiaba al cielo. Al igual que en otras ocasiones, cuando empecé a alejarme, me pareció ver una sombra fugaz, los últimos momentos de un eclipse, la constatación de la partida de una nueva alma. ¿Sabes? Durante un breve instante, a pesar de todos los colores que se cruzan y se enfrentan con lo que veo en este mundo, suelo atisbar un eclipse cuando muere un humano. He visto millones, he visto más eclipses de los que quisiera recordar. La bandera. La última ocasión en que la vi, todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo, en plena agitación, un poco requemado. Algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta flotaban sobre el rojo. Un poco después, un poco antes, unas niñas habían estado jugando allí a la rayuela, en esa calle que parecía una página con manchas de aceite. Cuando llegué todavía se oía el eco de sus voces, los pies repicando contra la calzada, las carcajadas infantiles y las sonrisas de sal, aunque se desvanecían a gran velocidad. Luego las bombas. Esta vez todo llegó tarde, las sirenas, los gritos alborotados de la radio, todo demasiado tarde. En cuestión de pocos minutos había montañas de cemento y tierra por todas partes. Las calles se abrieron como venas reventadas. La sangre corrió hasta que se secó el suelo, donde quedaron pegados los cuerpos inmóviles como los escombros tras una inundación, pegados al suelo hasta el último de ellos un mar de almas. ¿Fue el destino? ¿La mala suerte? ¿Eso los dejó pegados al suelo? Por supuesto que no. No seamos estúpidos. Seguramente las bombas arrojadas por humanos escondidos entre las nubes tuvieron algo que ver. Sí, el cielo era de un rojo abrumador, ardiente. La pequeña ciudad alemana había quedado dividida en dos otra vez. Los copos de ceniza caían con tal encanto que uno se sentía tentado a atraparlos con la lengua y saborearlos, pero te habrían quemado los labios y escaldado la boca. Lo recuerdo con toda claridad. Estaba a punto de irme cuando la vi allí, arrodillada. A su alrededor se había escrito, proyectado y erigido una montaña de escombros. Se aferraba a un libro. Por encima de todo, la ladrona de libros ansiaba volver al sótano a escribir o a leer su historia una vez más. Ahora que lo pienso, sin duda se le veía en la cara. Se moría de ganas de reencontrar esa seguridad, ese hogar, pero era incapaz de moverse. Además, el sótano ya no existía. Era parte del paisaje devastado. Por favor, insisto, créeme. Tuve ganas de detenerme y agacharme a su lado. Tuve ganas de decirle, lo siento, pequeña, pero no está permitido. No me agaché, no dije nada. Me quedé mirándola un rato y cuando se movió la seguí. Soltó el libro, se arrodilló, la ladrona del libro se puso a gritar. Cuando empezó la limpieza, su libro recibió varias pisotadas y aunque solo tenía una orden de despejar el cemento de las calles, el objeto más preciado de la niña también acabó en el camión de la basura. Entonces me vi obligada a reaccionar. Subí al vehículo y lo cogí, sin ser consciente de que me lo quedaría y lo estudiaría miles de veces a lo largo de los años. Buscaría los lugares en que nuestros caminos se habrían cruzado y me maravillaría todo lo que la niña había visto y cómo había conseguido sobrevivir. Es lo único que puedo hacer, descubrir que ese relato se ajusta al resto de lo que presencié en esa época. Cuando la recuerdo, veo una larga lista de colores, aunque hay veces que resuenan en mi memoria por encima de todos los demás. Los colores rojo, blanco, negro. Unos se abalanzaban sobre los otros, la rúbrica negra garabateada sobre el cegador blanco que todo lo ocupa, apoyado en el espeso y meloso rojo. Vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Sí, la recuerdo a menudo y conservo su historia en uno de mis múltiples bolsillos para contarla una y otra vez. Es una más de la pequeña legión que llevo conmigo, cada una de ellas extraordinarias a su modo. Todas un intento, un extraordinario intento de demostrarme que vosotros, la existencia humana, valéis la pena. Aquí está, una más entre tantas, la ladrona de libros. Si te apetece, ven conmigo, te contaré una historia, te mostraré algo. Primera parte. Manual del sepulturero. Presenta Himmelstrasse. El arte de ser una Saumensch. Una mujer con puño de hierro. Un beso frustrado. Jesse Owens. Papel de lija. El aroma de la amistad. Una campeona de peso pesado
y la madre de todos los Watsons. Llegada a Himmelstrasse, la última vez, ese cielo rojo, que hace una ladrona de libros para acabar de rodillas y dando alaridos en medio de una montaña de escombros absurdos, grasientos, calcinados, levantados por el hombre. Todo comenzó con la nieve, años atrás. Había llegado la hora de alguien. Un momento terriblemente trágico. Un tren avanzaba a toda máquina. Estaba atestado de humanos. Un niño de 6 años murió en el tercer vagón. La ladrona de libros y su hermano se dirigían a Múnich, donde los iba a acoger una familia, pero ahora ya sabemos que el niño no llegó. ¿Cómo ocurrió? Sufrió un violento ataque de tos, un ataque casi inspirado, y poco después nada. Cuando la tos se apagó no quedaba más que la vacuidad de la vida arrastrando los pies para seguir su camino, o dando un tirón casi inaudible. De repente una exhalación se abrió paso hasta sus labios, que eran de color marrón corroído y se pelaban como la pintura vieja. Necesitaban urgentemente una nueva mano. La madre dormía. Subí al tren. Fui esquivando los cuerpos por el pasillo abarrotado y en un instante la palma de mi mano estaba ya sobre su boca. Nadie se dio cuenta. El tren seguía en marcha, excepto la niña. Con un ojo abierto y el otro todavía soñando, la ladrona de libros, también conocida como Liesel Meminger, entendió que su hermano pequeño Werner había muerto. El niño tenía los ojos azules clavados en el suelo, no veía nada. Antes de despertarse, la ladrona de libros estaba soñando con el Führer, Adolf Hitler. En el sueño la niña había acudido a uno de sus mítines y estaba concentrada en la raya del pelo del color mortecino y el perfecto bigote cuadrado. Escuchaba con atención el torrente de palabras que irrumpían de su boca. Las frases brillaban. En un momento de menos bullicio, se agachó y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y dijo: Guten Tag, Herr Führer. Wie geht's dir heute? No sabía hablar muy bien, ni siquiera leer, pues había ido poco al colegio. Descubriría la razón de eso a su debido tiempo, sí, igual que yo, que no tengo ni idea de alemán. En el justo momento en que el Führer estaba a punto de responder, se despertó. Era enero de 1939. Tenía 9 años y pronto cumpliría 10. Su hermano estaba muerto. Un ojo abierto, el otro soñando. Habría sido mejor que hubiera podido acabar el sueño, pero no posee el control alguno sobre los sueños. El segundo ojo se despertó de golpe y me vio. No hay duda, fue justo cuando me arrodillé y arrebaté el alma a su hermano, mientras la sostenía exangüe entre mis brazos hinchados. ¿Qué es exangüe? Vamos a buscar. ¿Alguien lo sabe? Vamos a buscar aquí San Google. Exangüe. Ah, desagrado, fallo de sangre o sin ninguna fuerza aniquilado. Interesante. Repito, el segundo ojo se despertó de golpe y me vio. No hay duda. Fue justo cuando me arrodillé y arrebaté el arma de su hermano, mientras la sostenía exangüe entre mis brazos hinchados. Poco después entró el calor. Pero en el momento de cogerlo, el espíritu del crío estaba blando y frío, como un helado. Empezó a derretirse en mis manos, aunque luego recobró el calor. Se estaba recuperando. En cuanto a Liesel Meminger, tuvo que hacer frente a la rigidez de sus movimientos y a la embestida de sus pensamientos desconcertados. Es stimmt nicht. Esto no estaba pasando. No puede estar pasando. Y el temblor. ¿Por qué siempre se ponen a temblar? Sí, ya sé, ya sé. Supongo que tiene que ver con el instinto para detener la irrupción de la verdad. En esos momentos su corazón parecía escurrirse. Estaba acalorado y latía muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me quedé mirando como una imbécil. Lo siguiente, la madre. La niña la despertó con el mismo temblor angustiado. Si no te lo puedes imaginar, piensa en un silencio extraño. Piensa en retazos de desesperación flotando por todas partes, inundando un tren. Había nevado mucho y el tren de Múnich se había detenido a causa de los desperfectos de la vía. Una mujer lloraba desconsolada. Una niña aturdida estaba a su lado. La madre abrió la puerta. Presa del pánico, saltó la nieve con el pequeño cuerpo en brazos. ¿Qué iba a hacer la niña si no seguirla?
También bajaron del tren unos guardias. Analizaron la situación y discutieron qué hacer. Un momento embarazoso, cuanto menos. Al final decidieron que lo mejor debía llevarlos hasta el siguiente pueblo y dejarlos allí. Ahora el tren avanzaba a trompicones por un terreno cubierto de nieve. Se tambaleó y después frenó. Bajaron al andén. La madre llevaba el cadáver en brazos. Allí se quedaron. El niño pesaba cada vez más. Liesel no sabía dónde estaba. Todo era blanco y durante el tiempo que estuvieron en la estación solo podía ver las letras descoloridas del letrero que había delante de ella en ese pueblo que para Liesel no tenía nombre. 2 días después enterraron a su hermano Werner. Al funeral acudieron un sacerdote y 2 sepultureros temblando de frío. Una observación: una pareja de guardias, un par de sepultureros. A la hora de la verdad, uno dio las órdenes, el otro obedeció. La cuestión es, ¿qué pasa cuando el otro es más de uno? Errores, errores, errores. A veces parece que no hago más que cometer errores. Durante ese par de días me dediqué a ver mis cosas. Viajé por todo el mundo, como siempre, acompañando las almas hasta la cinta transportadora de la eternidad. Las observaba avanzar poco a poco, sin oponer resistencia. Varias veces me dije que debía mantenerme a distancia del entierro del hermano de Liesel Memminger, pero no conseguí mi propio consejo. Mientras se acercaba a kilómetros de distancia, ya podía ver al pequeño grupo de humanos tiritando en el páramo nevado. El cementerio me dio la bienvenida como a un amigo y poco después me reuní con ellos. Los saludé con una inclinación de cabeza. A la izquierda de Liesel, los sepultureros se frotaban las manos y se quejaban de la nieve y las condiciones en que tenía que trabajar. Es duro cavar en el hielo, y expresiones por el estilo. Uno de ellos no tendría más de 14 años, un aprendiz. Cuando se iba al cabo de unos cuantos pasos, se le cayó un libro negro del bolsillo del abrigo sin que se diera cuenta. Unos minutos después, la madre de Liesel también se marchó, acompañada del sacerdote, al que le dio las gracias por la ceremonia. La niña, en cambio, se quedó. Sus rodillas se hundieron en el suelo. Había llegado su momento. Todavía sin creérselo empezó a cavar. No podía estar muerto, no podía estar muerto, no podía. En cuestión de segundos la nieve le había cortado las manos. La sangre helada se agrietaba manchándole la piel. No se dio cuenta de que su madre había vuelto a buscarla hasta que sintió su mano esquelética sobre el hombro. Se la llevó a arrastrarse. Un grito cálido inundó su garganta. Una pequeña imagen. Tal vez a unos 20 metros, cuando dejó de arrastrarla, la madre y la niña se detuvieron a respirar. Había algo negro y rectangular incrustado en la nieve. Solo la niña lo vio. Se agachó, lo recogió y lo sostuvo con firmeza. El libro tenía impresas unas letras plateadas. Se cogieron de la mano. Tras un adiós definitivo, empapado de agua, dieron media vuelta y abandonaron el cementerio, aunque volvieron la vista atrás varias veces. En cuanto a mí, me quedé un poco más. Les dije adiós. Nadie me devolvió el saludo. Madre e hija se alejaron del cementerio y se dirigieron hacia la estación para tomar el siguiente tren a Múnich. Ambas estaban pálidas y esqueléticas. Ambas tenían llagas en los labios. Liesel lo vio al mirarse en la ventanilla sucia y empañada del tren, cuando subieron poco antes del mediodía. Tal y como escribió la propia ladrona de libros, el viaje continuó como si todo hubiera pasado. Cuando el tren se detuvo en la Bahnhof de Múnich, los pasajeros se desparramaron como si se hubiera soltado al romperse un paquete. Había gente de toda clase, condición, pero los más fáciles de reconocer eran los pobres. Los necesitados intentan no detenerse nunca, como si ir de aquí para allá fuera a ayudarles. Ignoran que una nueva versión del problema de siempre les aguarda al final del viaje. Ese pariente al que da vergüenza besar. Creo que su madre lo sabía muy bien. No iba a entregar sus hijos a los altos estamentos de Múnich, sino a un hogar de acogida que, según parecía, habían encontrado. Por lo menos la nueva familia lo alimentaría un poco mejor y los educaría como era debido. El niño. Liesel estaba convencida de que su madre llevaba a cuestas el recuerdo de su hermano. Lo dejó caer al suelo. Vio cómo los pies, las piernas y el cuerpo del niño se estampaban contra el andén. ¿Cómo podía andar esa mujer? ¿Cómo podía moverse? Es el tipo de cosas que nunca sabré o llegaré a comprender.
de qué son capaces los humanos. La mujer lo recogió y siguió caminando con la niña a su lado. Se cruzaron con las autoridades y las preguntas sobre la demora y el niño les obligaron a levantar sus vulnerables cabezas. Liesel se quedó en un rincón de la pequeña y polvorienta oficina mientras su madre, sentada en una silla muy dura, se aferraba a sus pensamientos. Llegó el caos de la despedida. Fue un adiós bañado de lágrimas. La cabeza de la niña escondida en los bajos gastados del abrigo de lana de su madre. Otra vez tuvieron que arrastrarla. Más allá de las afueras de Múnich había una pequeña ciudad llamada Molching. Allí la llevaban a un lugar llamado Himmelstrasse. Una traducción. Himmel es igual a cielo. Ah, mira. Quien fuera que bautizó la calle sin duda poseía un gran sentido del humor. No es que fuera el infierno, no, pero desde luego no era el cielo. Pese a todo, los padres de acogida de Lise le estaban esperando, los Huberman. Esperaban a un niño y una niña, por cuya manutención recibirían una pequeña mensualidad. Nadie quería decirle a Rosa Huberman que el niño no había sobrevivido al viaje. En realidad, nadie quería decirle nunca nada a Rosa. En lo que se refiere al temperamento, el suyo no era precisamente envidiable. Si bien tenía un buen expediente en cuanto a niños acogidos en el pasado, por lo visto había enderezado unos cuantos. Liesel viajó en coche. Nunca había subido a un coche. Se le revolvió el estómago durante todo el viaje y mantuvo la fútil esperanza de que se perdieran o cambiaran de opinión. No podía evitar imaginarse a su madre una y otra vez en la Bahnhof, esperando de nuevo el viaje, temblando, enfundada en ese abrigo inútil. Debía de estar mordiéndose las uñas mientras llegaba el tren. En el andén largo e inhóspito, una rebanada de cemento de frío. Ya en el viaje de vuelta, estaría atenta al aproximarse al lugar donde estaba enterrado su hijo, o sería el sueño demasiado pesado. El coche seguía su camino mientras Liesel temía que llegara la última y funesta curva. El día era gris, el color de Europa. Una cortina de lluvia se cerraba sobre el coche. Ya casi estamos. La señora del servicio de acogida, Frau Heinrich, se volvió y sonrió. Dein neues Heim, tu nuevo hogar. Liesel dibujó una circunferencia en el cristal empañado y miró fuera. Panorámica de Himmelstrasse. Los edificios parecían soldados unos a otros, casitas y bloques de pisos de apariencia nerviosa. Había nieve sucia en el suelo como si fuera una alfombra. Había cemento, árboles parecidos a percheros vacíos y un aire gris. En el coche también iba un hombre, que se quedó con la niña mientras Frau Heinrich desapareció en el interior. No hablaba. Liesel supuso que estaba allí para asegurarse de que no echaría a correr o para obligarla a entrar si les causaba algún problema. No obstante, más tarde, cuando llegó el problema, se limitó a quedarse sentado y mirar. Tal vez él solo era el último recurso, la solución definitiva. Al cabo de unos minutos salió un hombre muy alto, Hans Huberman, el padre de acogida de Liesel. A un lado estaba Frau Heinrich, de estatura media, y al otro la figura retacona de Rosa Huberman, que parecía un pequeño armario con un abrigo echado por encima. Tenía andares de pato y hubiera podido decidirse que era guapa si no fuera por la cara, como de cartón arrugado, y por la expresión de fastidio que parecía expresar que todo aquello rozaba el límite de lo tolerable. Su marido andaba derecho, con un cigarrillo consumiéndose entre los dedos. Los liaba él mismo. El problema, Liesel no quería bajar del coche. ¿Was ist los mit dem Kind? Preguntó Rosa Huberman y volvió a repetir. ¿Qué le pasa a esa niña? Asomó la cabeza por la puerta del coche. Na, com. Desplazó el asiento delantero y un pasillo de luz fría le invitó a salir, pero ella siguió sin moverse. Fuera, a través de la circunferencia que había dibujado en el cristal, Liesel vio los dedos del hombre alto que sostenía el cigarrillo. La ceniza caía de una sacudida y daba muchas vueltas antes de llegar al suelo. Fueron necesarios casi 15 minutos para convencerla de que saliera del coche. Solo lo consiguió el hombre alto, con calma. Después se aferró con fuerza a la puerta de la verja. Las lágrimas sacudieron en tropel sus ojos, tropezando unas con otras, mientras seguía agarrada a la puerta y se negaba a entrar. La gente empezó a formar corrillos en la calle, hasta que Rosa Huberman comenzó a proferir insultos y todo el mundo se volvió por el mismo camino por donde habían venido. Traducción del comunicado de Rosa Huberman.
¿Qué estáis mirando, imbéciles? Por Dios. Al final Meminger se avino a entrar con cautela. Hans Huberman le dio una mano. Llevaba la maletita en la otra. En su interior, enterrado entre las capas de rosa doblada, había un pequeño libro negro que, por lo que sabemos, hacía horas que buscaba un sepulturero de 14 años en un pueblo sin nombre. Se lo prometo, me lo imagino diciéndole a su jefe, no tengo ni idea de lo que ha podido ocurrir. Lo he buscado por todas partes. Estoy segura de que jamás habría sospechado de la niña y sin embargo ahí estaba, entre su ropa, un libro negro con letras plateadas, manual del sepulturero. 12 pasos para ser un sepulturero de éxito, publicado por la Asociación de Cementerios de Baviera. La ladrona de libros había dado su primer golpe. Sería el comienzo de una ilustre carrera. Vale, lo dejo por aquí por hoy, que yo estoy muerta de sueño. Mañana sigo con más. Buenas noches y besitos a los perretes. Gracias por escuchar.